puede ahorrar en los tiempos muertos del viaje, que es justamente lo que demora del trabajo a su organización, y puede ahorrar en el bolsillo hasta un 8% de su sueldo. ¿Y cuáles son los beneficios para el empleador? Más allá de un aumento genuino de la productividad, hay obviamente una reducción de los costos fijos en infraestructura edilicia, hay una reducción de los accidentes in itinere, que son los que se producen, ¿no?, entre el trabajo y el domicilio, y hay una reducción de las licencias por ausentismo y de las contingencias, de la siniestralidad. ¿Por qué? Buenos Aires, por ejemplo, primera causa de muerte en la ciudad de Buenos Aires, los accidentes de tránsito. Si pensamos que estos se reducen justamente a partir del teletrabajo, estamos generando un beneficio concreto para la sociedad, con menor congestionamiento, con menor accidentes de tránsito, con menor polución ambiental, es decir, con menor contaminación y con más y mejores oportunidades de empleo para los grupos más vulnerados. Me refiero a las personas con discapacidad, especialmente con discapacidad motriz. Me refiero también a aquellos mayores adultos que hoy requieren de la incorporación al mercado formal. Hoy se habla en el mundo de la economía senior, o sea, de la economía a partir de los 60 años, y todo esto es totalmente probable por y a través del trabajo conectado remoto. Un trabajo conectado remoto que, como les decía antes, tiene un esquema recomendable. Y si analizamos qué pasa en una empresa en un año, con un esquema de 3x2 y un universo de 1000 trabajadores, vamos a encontrarnos con una mejora de 42 días en productividad, un ahorro de 60.000 litros de combustible. Desde el punto de vista del ambiente, o sea, de lo que es el trabajo verde, unos casi 1.600 árboles, ¿sí? Un aumento de productividad concreta para esa empresa que se puede medir entre un 20 y un 30%. Y como decía antes, un ahorro concreto en el bolsillo de ese trabajador, sea del sector privado, sea del sector público, una asignatura absolutamente pendiente de un 8% de su sueldo. Pero ciertamente la biología nos cambió y el COVID-19 trajo consigo este trabajo remoto forzado, este aprendizaje a distancia del cual todos somos parte, en donde las TIC se convirtieron en esenciales, un énfasis en lo que es la higiene, el distanciamiento, en las neurociencias, que como hablaba bien Julio, nosotros desde el diplomado y desde la maestría empezamos a trabajarlo ya hace 4 o 5 años, un incremento del trabajo colaborativo a través de plataformas, del comercio electrónico, de la telemedicina y obviamente del trabajo invisible de los cuidados, ese que ha sido reconocido a partir de la ley 27.555 como el trabajo de la o tarea de los cuidados, y es el que se hizo visible justamente durante el ASPO, ¿no? Porque alguien debió cocinar, alguien debió atender a los chicos, alguien debió hacer las compras y todos en ese grupo familiar debieron mantener lo que es primordial, que es la célula viva de cualquier sociedad, que es la familia. Y este COVID, como decía, trajo esta versión que actualmente vivimos de ficción del teletrabajo, sin red emocional, sin reversibilidad, sin contención tecnológica muchas veces, con un 100% de conexión, sin entrenamiento y también con mucha infoxicación. Es decir, cuando decimos, ¿qué ocurrió con los nuevos modelos laborales? ¿Qué ocurrió con el mundo? El mundo vive en estos últimos 5 años y hoy más que nunca, 2020, y lo podemos anunciar
concretamente en esta webinar organizada por el Ministerio de Trabajo de Jujuy, este cambio cultural que tiene un protagonista, que es el cerebro, en un mundo neurotecnológico donde se conjuga las neurociencias y la tecnología. ¿Y cómo? De distinta manera, porque convivimos distintas generaciones, convivimos los baby boomers, convivimos la generación X, la generación Y, la generación Z, es decir, la generación Y o millennial, la generación Z, centennial, y los más nuevos, la generación alfa, que finalmente son la generación del siglo XXI, absolutamente nacidos en la tecnología, absolutamente digitales, surfeando en la sobreabundancia informática. Pero lo interesante de este slide es ver cómo cada uno de nosotros que nos estaremos identificando en esa franja etaria, ¿no? Con ese estilo generacional al cual pertenecemos, seguimos en este mundo laboral ayornados a la tecnología y aportando también nuestra expertise desde lo que no era tecnológico, porque ni los baby boomers ni nosotros, generación X, hemos tenido una infancia digital, hemos tenido una vida analógica al inicio y recién a la madurez convertida en lo digital. Es decir, cuando nosotros hablamos de neurociencia y de neurociencia cognitiva, estamos en realidad hablando de dos disciplinas que se unen. Por un lado, la psicología y por otro lado, la neurociencia, que aplica el sistema nervioso. Y no hace tanto. Recién podríamos decir que fue enunciada por George Miller y Michael Gazzaniga en el año 1970. ¿Y por qué traemos desde GNT, desde IDEIDES y también desde esta Secretaría de Empleo de Jujuy la neurociencia? Porque realmente el conocimiento del cerebro nos lleva inclusive a entender que el cerebro es una interfase que conecta nuestra mente con los cinco sentidos. Un cerebro que es un órgano físico, biológico, que tiene un peso que no ha cambiado, sigue pesando lo mismo el cerebro de Matías Nicastro de cuando estaba en las cavernas al Matías Nicastro de hoy 2020. Ese peso entre 1.200 y 1.400 gramos es el mismo, pero lo que ha cambiado en Matías es su volumen, es decir, ese 80% más de volumen que se fija en el neocórtex, en la corteza cerebral, es lo que nos provoca la evolución. Y aquí, parafraseando a McLean con su teoría evolutiva, el cerebro está formado por tres. El reptiliano, que es el más antiguo, el límbico, que es el de las emociones, y el neocórtex o corteza cerebral, que es el que nos hace humano, el que nos diferencia de los animales, en donde está el pensamiento, en donde está la reflexión. Es decir, en este mundo neurotecnológico, la tecnología impacta en nuestra vida laboral, nuestra vida de relación. Y en este impacto en nuestra vida hay habilidades nuestras, hay funciones cognitivas, es decir, funciones de nuestro cerebro que están impactadas por la tecnología. Y son principalmente la atención, esto que nos están brindando hoy, en forma extraordinaria. La memoria, especialmente la memoria de trabajo, el lenguaje y obviamente la inteligencia. ¿Y por qué comento las habilidades cognitivas? ¿Y a qué vienen? Decididamente a que la tecnología nos ha cambiado. Y esto no va a terminar después del ASPO. O sea, después de la pandemia, aún con vacuna, si Dios quiere, ojalá, rápido, el efecto Google continúa. ¿Y qué es el efecto Google? Este efecto implica que Internet nos ha creado una memoria exogámica, que es una memoria fuera de nuestro sistema nervioso.
Y al decir de Nicholas Carr, en un artículo que se llama Google nos vuelve cada vez más estúpidos, la tecnología provoca ciertamente un impacto en el pensamiento que lo hace menos reflexivo, más fragmentado. Vivimos de picoteos de información. No tenemos tiempo para reflexionar desde ese conocimiento. Cambia la mente y estamos más distraídos. Es decir, no nos acordamos aquellos 15 números de teléfono que recordábamos cuando éramos chicos. Ahora bien, del otro lado de la biblioteca, Betty Sparrow, que habla de la memoria transactiva, nos dice, es una neurocientífica americana, ¿para qué quiero recordar los 15 números de teléfono? Si lo que yo necesito es recordar dónde ir a buscar los números de teléfono. Entonces, en esta dicotomía de qué es bueno y qué es malo, la tecnología no es buena ni mala en sí misma. Lo que tenemos que tener cuidado somos nosotros en el uso que hacemos de esa tecnología. Porque esta tecnología, y lo hemos visto nosotros mismos durante esta pandemia, lo vemos, esta tecnología se volvió esencial. Nosotros perdimos el control y dependemos psicológicamente. ¿Cuánta cuota de estrés sufrimos antes de entrar a una webinar, a un Zoom, antes de poder lograr conectarnos, si el micrófono funciona bien? ¿Y cómo interfiere en nuestra vida de relación a tal punto que en una misma casa nos comunicamos unos con otros a través del WhatsApp? Miramos 150 veces de promedio el teléfono buscando noticias. Y entonces, la tecnología es una droga sin sustancia. ¿Por qué? Y ahora voy a la explicación de las neurociencias. Porque enciende en nuestro cerebro ese sistema de recompensa. La droga, en general, hace que yo en mi cerebro libere dopamina y noradrenalina y me sienta eufórico y me excite y quiera volver a consumir esa droga. Lo mismo ocurre con la tecnología mal usada. Y esa tecnología remodela nuestros circuitos neuronales y altera nuestra conducta. Y entonces se provocan daños, dolencias por el mal uso de estas TIC, algunas de carácter físico, y de repente siento el no mobile phone phobia, la nomofobia, que es el miedo a olvidarme el celular. ¿Cuántos de nosotros hemos vuelto a casa o al trabajo a buscar el celular? Y tenemos dolor en el túnel carpiano por lesiones, por movimientos repetitivos. Y tenemos dolor en el cuello, el text neck, desalineamiento de la segunda y tercera vértebra del cuello. Y tenemos los ojos secos, con queratitis, deshidratados. Y tenemos insomnio y sufrimos de tecnoestrés. Y pensamos que el celular vibra cuando ni siquiera lo hemos traído. Y estos daños que tienen que ver con lo físico tienen un correlato en lo psicológico. Hay consecuencias psicológicas y neurológicas que tienen que ver justamente con el mal uso de la tecnología, que es una forma de violencia tecnológica. Y entonces estamos dentro de lo que se llama el síndrome del trabajador quemado, el burnout, que fíjense que en mayo del año pasado los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra se reunieron y lo tomaron y lo incluyeron como una enfermedad laboral, recibiendo el código QD85 con una fecha para comenzar a tener vigencia en enero del 2022. Obviamente, hasta enero del 2022 esperemos que podamos trabajar antes porque nuestros cerebros van a ir en aumento respecto a esto de estar quemados. Y esto de estar quemados tiene justamente un trastorno con un origen emocional, ¿no? Con implicancias que van en lo psicológico y en lo físico.
pero que siempre tiene que ver con un alto nivel de estrés producido en el ambiente laboral. Y de la mano del burnout, tenemos el burnout digital, el BOD. Y el BOD justamente es el síndrome resultante de este estrés motivado por el uso o el mal uso, el uso abusivo o el mal uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y la idea es justamente tratar de provenir. Y ustedes deben estar pensando, se equivocó, es prevenir, no es provenir. Sin embargo, en la prevención yo puedo dar herramientas para que el otro trabaje. En la prevención simplemente estoy anunciando un resultado. Con lo cual, este método de gestión neurotic que nosotros presentamos tiene que ver con preparar, programar el cerebro. Por eso hablamos de neurociencias cognitivas, para mejorar nuestra empleabilidad, para tener un uso sustentable que no sea adictivo de la tecnología. ¿Y cuándo se ve más? Obviamente en el trabajo conectado remoto. ¿Pero por qué? Porque es la modalidad que más contacto con la tecnología tiene. Y este método de gestión neurotic se basa justamente en el conocimiento del cerebro como la primera fase, que es lo que nosotros estábamos compartiendo, a través de prácticas, de técnicas que me sirven para provenir. Esas técnicas son la respiración, la meditación, el mindfulness, el yoga, la programación neurolingüística, el pensamiento lateral, es decir, técnicas o herramientas que me permiten pausas activas. La respiración me ancla en el presente, la meditación, el mindfulness, el yoga me permite volver a mi eje, gestionar las emociones. La programación neurolingüística, programar mi cerebro y saber entender cómo es el otro y cómo soy yo. Y el pensamiento lateral, la creatividad, la innovación, para poder generar hábitos saludables y mejores decisiones. En esto consiste la gestión neurotic. Y en esta gestión de las emociones, lo más importante es entender que esas emociones no ocurren en nuestro corazón, ocurren en el cerebro. Y este cerebro es el límbico, el cerebro de las emociones, en donde impacta la tecnología. Y fíjense ustedes, ¿no? Que si ustedes hoy, a través de esta webinar, se pudieron emocionar, si ustedes se pudieron alegrar, sorprender por algo de lo que dijimos, si les dimos odio, alegría, asco, es decir, si los emocionamos, ustedes van a recordar lo que nosotros dijimos. ¿Por qué? Porque están sumando la experiencia, el dato de la realidad, más la emoción. Y esto es nada más ni nada menos que el ABC de la memoria y del aprendizaje. Y para ir finalizando, cuando nosotros hablamos de teletrabajo, lo hacemos desde el concepto de teletrabajo seguro, apuntando a lo que Alberto va a compartir con nosotros, que es justamente la mirada de la ley, de la normativa, en un esquema neuroergonómico, con líderes que sean neurolíderes, porque van a liderar cerebros, con lo que se llama nuevos roles laborales. Hoy no tenemos que pensar en la pérdida de roles de trabajo por la tecnología. También a partir de la máquina de vapor se han perdido puestos de trabajo, pero hoy tenemos más de 42 nuevos formatos de roles laborales, desde el curador de memoria, que es aquel responsable de mantener la memoria en una población que cada vez va a envejecer y va a seguir viviendo, ¿sí? Hasta el controlador de drones o el controlador de autos autónomos o el coordinador de inteligencia artificial e inteligencia humana o el defensor de la identidad virtual, que es aquel
que denuncia los fake news, las noticias falsas, lo que va circulando en las redes que ataca, por ejemplo, mi honestidad o ataca mi integridad. El detective de datos que va a buscar los datos y los va a analizar, o el constructor de salas virtuales para realidad virtual o para los eSports, que es todo lo que es videojuegos, pasando por aquel que es el tecnosanitarista, ¿no? El que me va a mirar a través de internet y va a saber decirme qué tengo, hasta la modista digital que va a poder coser simplemente cuando yo le envíe mis medidas por internet, ni siquiera probándomelas, o aquellos acompañantes a través de la escucha activa o a través de algunos programas como ya funcionan hoy, de personas que hacen compras para otras personas. Y todo el mundo que tenemos en lo que es las plataformas colaborativas. GNT entonces es la alegría de desconectarme, mejorar la vida, mejorar la empleabilidad, combatir esa obsesión por la tecnología con pausas, con masajes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por brindarnos sus palabras y sus conocimientos. ¿Podré compartir, Mauro? Pero, doctor, vamos a dar la introducción. Sí, ahí ya tenés el permiso, pero ahí adelante, Matías. El doctor Alberto Eduardo Fantini es abogado, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, formador de formadores en responsabilidad social empresarial, es cofundador de GNT, Mentoría Neurodigital, consultora especializada en servicios de teletrabajo, estrategias de transformación digital, capacitación y entrenamiento en competencias neurodigitales, consultor y asesor de empresas. Es además consultor de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en la República Argentina, en la elaboración del Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo y del Programa de Certificación de Buenas Prácticas en Teletrabajo para organizaciones. Es docente en la maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales y en la diplomatura en Negociación y Métodos Adecuados de Resolución de Conflictos Laborales de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Docente en el Diplomado de Formación Sindical en la Universidad Católica Argentina. Es además conferencista en temas de su especialidad, autor de numerosos artículos y notas publicadas en revistas especializadas. Buenas tardes, doctor, es un placer tenerlo con nosotros. Le damos la bienvenida y queda abierto este espacio para escuchar sus palabras. Buenas tardes. Buenas tardes, Matías, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. En primer lugar, agradecer esta invitación a las autoridades del Ministerio de Trabajo de la provincia de Jujuy, en particular en la persona del señor Víctor Farfán. Agradecer también a la doctora Victoria Penice, coordinadora del evento. Y también agradecer, Julio, tus palabras al inicio. Voy a tratar de hacer un rápido paneo por el marco legal del teletrabajo en la Unión Europea, en algunos países de Latinoamérica, para tratar de, al final, referirme a la nueva ley que regula el teletrabajo. Pero antes de iniciar, digamos, la referencia específica, ya Julio y también Viviana ubicaron un poquito el escenario en el cual nos encontramos en este proceso que ya lleva unos cuantos años. Ya desde finales del siglo pasado, a mi criterio, la digitalización no ha dejado de avanzar. Como ustedes bien saben, estamos atravesando una revolución industrial. Algunos llaman 4.0, otros ya están hablando de 5.0.
y nos encontramos en un escenario que está dominado por las reglas del mundo digital. Una enorme transformación que impacta en nosotros, en las personas, en los seres humanos y también en las empresas, en las organizaciones, en todos los campos de actividad y particularmente en el que nos interesa hoy en día, el impacto en el mercado del trabajo y en el trabajo nuestro de cada día. Esta transformación supone una nueva realidad que trasciende el mundo físico y el virtual, y es un contexto que además cambia a una velocidad enorme. Su esencia está en producir cambios en materia económica, en materia social, a una rapidez verdaderamente sorprendente. Y la frontera entre lo físico y lo virtual es como que se ha borrado, se nos borra y difumina de una manera que podemos confundir y pasa en el teletrabajo que cuando estamos haciendo o desempeñando estas modalidades en nuestro domicilio, podemos estar perfectamente contestando mensajes, WhatsApp, correo electrónico, a título personal, pero también relacionados con el mundo del trabajo en la empresa, en la organización o en el poder judicial en el cual nos desempeñemos. Esta transformación digital, como ustedes saben, es la integración de la tecnología en todas las áreas de una empresa. Seguramente Mauro, que es un especialista en este tema, va a explicarlo mucho mejor que yo. Pero a referirme es que esta transformación supone un cambio cultural, una transformación cultural. Nos obliga a la transformación cultural y requiere organizaciones públicas o privadas que tienen que estar desafiando constantemente y produciendo los cambios para acompañar en el mundo en el cual nos insertamos. La transformación digital nos exige, en definitiva, una verdadera reinvención, un examen nuestro como personas, pero también de las áreas que se encuentran en una organización, repito, pública o privada, y de los procesos, los distintos procesos de trabajo que hay que volver a reanalizar, las habilidades y las competencias de las personas, de los colaboradores, de los empleados, como establecer verdaderos procesos de discusión a nivel directivo, de manera tal de ir acomodando todo esto a una velocidad que obviamente habitualmente es más lenta que la que mueve a la tecnología. Entrando ya en el campo más específico del teletrabajo, diremos que este escenario que estábamos describiendo trae obviamente beneficios, perjuicios, riesgos. Decía Viviana, hay puestos que se pierden, sí, que han desaparecido ya en algunos casos o que van a tender a desaparecer. O puestos que se modifican, es decir, se modifican las tareas y nos obliga a modificar también nuestras competencias y habilidades. Pero sin duda también tiene beneficios, beneficios que están relacionados con nuevos puestos a los cuales nos tenemos que adaptar y nos obliga a cambiar, y relaciones que mejoran el equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra vida laboral, reducen notoriamente el tiempo de desplazamiento hacia el lugar de trabajo, mejoran normalmente la productividad del trabajo, bajan los costos para las personas y los trabajadores, como también para las organizaciones. Mejora las posibilidades laborales de las personas que tienen problemas con capacidades disminuidas o a las personas que viven en lugares muy distantes de los centros urbanos, que les da y les abre la posibilidad de desarrollar desde su domicilio
el trabajo que pueden estar desempeñando en una oficina o en un ámbito público, en la administración pública provincial o en el Poder Judicial en particular. Les voy a hacer referencia a un informe que tiene ya 3 años, es del 2017, pero me pareció muy interesante, de la OIT y Eurofound, que es también una organización que agrupa a las naciones que integran la Unión Europea. Este trabajo se denomina trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar, consecuencias en el ámbito laboral. Y estas dos instituciones desarrollaron una investigación para unos 15 países en el mundo, 10 de la Unión Europea, entre los cuales todavía se encontraba el Reino Unido, que como ustedes saben se ha retirado este año, y integró también en el estudio a la Argentina, Brasil, a Estados Unidos, la India y a Japón. El estudio identifica distintos tipos de empleados que usan las tecnologías para trabajar fuera de los establecimientos de las organizaciones, de la empresa o de la administración pública. Entonces, refiere a trabajadores que regularmente trabajan en su casa, o sea, teletrabajan habitualmente, trabajadores que ocasionalmente realizan el teletrabajo y lo que llama trabajadores móviles, que son los que están normalmente con dispositivos, pero se mueven y lo hacen de distintos lugares, se desplazan normalmente. Este informe tiene una cantidad importante de detalles positivos respecto a la modalidad del teletrabajo y también identifica desventajas, entre ellas la tendencia a trabajar más horas, una superposición, como les mencionaba recién, entre el trabajo remunerado y la vida personal, lo cual también, y esto es probable que muchos lo estén comprobando en momentos como este de cuarentena o de afectados por la pandemia, con los chicos en sus domicilios, genera niveles de estrés más altos. Pero esto, como señaló Viviana, es el teletrabajo forzoso, no el teletrabajo habitual al cual estábamos acostumbrados hasta hace unos meses atrás, aquellos que lo hemos practicado habitualmente. El estudio, les decía, menciona a los teletrabajadores que trabajan en su casa, que son los que habitualmente lo hacen, los muy móviles que se mueven permanentemente y los que lo hacen circunstancialmente. Para que ustedes tengan una idea, y esto reitero, son los países, en este caso de la Unión Europea, desde Italia en una punta hacia la derecha, en la columna más baja, hasta Dinamarca en el otro lado, en la columna más elevada. El color negro de la parte de abajo de cada columna identifica a aquellos que teletrabajan habitualmente, o lo hacían hasta el año, les recuerdo, 2017. Como ven, es la menor cantidad de la población empleada. La bandita del medio, de un color más blanco, identifica a los trabajadores móviles, o sea que aquellos que teletrabajan desde distintos puntos en su país o fuera de su país. Y finalmente, el número más elevado corresponde al color gris de la parte de arriba de las columnas del gráfico, que refiere a aquellos trabajadores o teletrabajadores ocasionales. Fíjense ustedes que Italia, en la punta más baja, el 7% de la población empleada, digamos, teletrabajaba. En la otra punta, en el otro sector, los países nórdicos, Dinamarca con un 37% de la población empleada y Suecia con un 33% de la población empleada. Países como España estaban en el 13%, Francia en el 25%, el Reino Unido en ese momento
en el 26%. Es evidente que el teletrabajo ha surgido como una forma de organización del trabajo y donde hay aspectos positivos y negativos que se discuten habitualmente. Lo que advertimos hoy, 3 años más tarde, y obviamente con un fuerte impacto por la pandemia del COVID-19, es que estos números se han duplicado y en algunos casos triplicado respecto a lo que ocurría en el 2017. ¿Qué pasa en la Unión Europea o qué pasó en materia de teletrabajo? Ellos cuentan con un acuerdo marco que se llevó adelante en el 2002, un instrumento jurídico tripartito, digamos, porque en este acuerdo participaron las confederaciones de empresarios, de sindicatos y también los estados, representantes de los estados. Y establecieron un marco general a escala europea con las condiciones de trabajo de los teletrabajadores y esta necesidad de ajustar o de buscar un equilibrio entre lo que es la flexibilidad por un lado y lo que es la seguridad por el otro, tanto para los sectores empresarios como para los sectores de los trabajadores. En América Latina, por el contrario, como ustedes saben, no hay un instrumento regional de esas características o supranacional, y ya vamos a ver cómo se desarrolló en nuestros países. Voy a tratar de acelerar en esta parte, pero menciono las características a las que hace alusión el acuerdo marco europeo. La modalidad del teletrabajo tiene un carácter voluntario, tanto para el trabajador como para el empleador, y puede ser convenida tanto al momento en que se inicia la relación laboral como durante su desarrollo. En materia de condiciones de empleo, los mismos derechos que establecen las leyes y los convenios colectivos que rigen para los trabajadores presenciales, se reconoce también a los teletrabajadores. En materia de higiene y seguridad, el empleador es el responsable, se hace cargo de la salud y la seguridad profesional del teletrabajador. Este es un aspecto particular, porque piensen ustedes que es el empleador responsable de un trabajo que se está desarrollando en el interior del domicilio del trabajador. O sea, hay una tensión allí de derechos, el empleador que puede controlar el trabajo, pero que también tiene la obligación de respetar la intimidad y la privacidad del teletrabajador. Justamente prevé también la protección de la vida privada y si se establece algún medio de control, este debe estar específicamente dirigido a un objetivo determinado asociado con el trabajo y el trabajador debe estar informado y en conocimiento de estas situaciones. Obviamente, establece la protección de datos, porque piensen que los datos con los cuales estamos trabajando tienen que ver muchas veces con cuestiones confidenciales o que el empresario o en el caso de la administración pública no tiene interés que se difundan o se publiciten hacia todos lados. Entonces hay obligación del empleador de informarle al trabajador sobre las políticas que tiene en materia del uso de las herramientas informáticas, así como también las sanciones que pueden haber si se vulneran determinadas normas. Prevé también la organización del trabajo, la formación de los teletrabajadores, donde no hay cambios, tienen los mismos derechos a la formación y al desarrollo de una carrera profesional, al igual que un presencial. En materia de derechos colectivos, iguales derechos a aquellos que se desempeñan también dentro de la organización. La información al trabajador en todos los aspectos, porque al tener la modalidad ciertas características especiales, piensen que no siempre los teletrabajadores están día por medio en la empresa o
o en su domicilio. Hay casos de empresas, de organizaciones o inclusive de organismos públicos donde se teletrabaja a distancia en forma continua y permanente. Y finalmente, la obligación de costear los gastos corren por cuenta de la empresa. En Europa, el acuerdo marco después se fue bajando a los distintos estados, pero la bajada no fue uniforme porque no hubo a posteriori una directiva reforzando o reglamentando este acuerdo marco. Entonces, cada estado miembro optó por distintos procedimientos, por distintas prácticas, algunos sancionaron leyes, otros apuntaron directamente a los acuerdos colectivos entre las distintas organizaciones, otros dictaron directrices o códigos de prácticas. Sin duda, ha tenido un fuerte auge en los países de Europa, mucho más en los países del norte que en los países del sur. Y ellos también han prevenido aspectos que pueden ser negativos y a tener en cuenta, como es el caso del teletrabajador que se siente aislado, o de que la modalidad se utilice como un modo de ir eliminando sus posibilidades de hacer o de desarrollar una carrera en la organización, o bien imponerle o abusarse del trabajador con contratos en condiciones menos favorables o con condiciones por debajo de las que establecen las normas legales. ¿Qué pasa en nuestra región o qué ha pasado en América Latina y en el Caribe? Si ustedes pueden apreciar, la mayoría de las leyes se ha sancionado en el 2020, es decir, que a todos nos corrió de alguna forma el virus y nos forzó a establecer legislaciones. Hay países que se anticiparon, lamentablemente no fue el caso de Argentina, como mencionaba Julio en su momento, pero afortunadamente, bueno, hoy tenemos una ley que ahora vamos a analizar, más allá de las discrepancias que existen. Colombia fue uno de los países que sancionó la ley en el 2008. Fíjense ustedes, Viviana es testigo, estuvimos en Colombia con algunas organizaciones sindicales de la Argentina en el 2012, cuando ellos habían recién sancionado un decreto reglamentario de esta ley, y estaban muchísimo a una distancia muy grande de Argentina en ese momento, y hoy, bueno, desde el punto de vista legislativo y la evolución que han tenido en materia de teletrabajo en los últimos 6, 7 años, ha sido realmente muy grande, porque ellos sancionaron una ley promotora del teletrabajo, que ya ahora en unos minutos les comento. Bueno, el resto de los países, Brasil también y Perú, lo sancionaron con alguna anticipación. El resto aparece tanto Paraguay, Guatemala como Bolivia, lo hicieron al igual que nosotros en este año. Alguna referencia a Brasil. En la reforma que ellos hacen en el 2017, el teletrabajo tenía una mínima previsión en el Código Laboral, la legislación de trabajo, que señalaba alguna referencia. Pero después, en el 2017, ya incorporaron al Código la nueva ley, al igual que como se hizo acá en la Argentina con la ley de contrato de trabajo, con un capítulo específico sobre el teletrabajo. Esta norma dispone, entre otras cosas, que se puede alterar el régimen de presencial y de teletrabajo siempre que haya un mutuo acuerdo entre las partes. Todo lo que tiene que ver con los equipos tecnológicos está por cuenta del empleador, y obviamente generar una infraestructura necesaria para poder prestar un buen servicio corre también por cuenta del empleador. El empleador está obligado también a instruir a los trabajadores de una manera muy clara sobre las precauciones para todo lo que tiene que ver con la posibilidad de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y el empleado está obligado también, bajo su responsabilidad, a seguir estas instrucciones en caso de que hubiera alguna
algún tipo de accidente. En materia de jornada de trabajo hay algo significativo porque fue incluido como una excepción en un artículo de la Ley de Trabajo, que significa que esta modalidad no tiene el derecho al pago de horas extraordinarias o del adicional por trabajo nocturno, como si existe en el trabajo presencial. Bien. Generó también en su momento muchas discusiones y debates en Brasil. Alguna referencia corta a Colombia, como les dije, ellos sancionaron la ley 2008, reglamentaron 2012 y tiene una particularidad que distingue tres tipos de teletrabajadores, algo similar a lo que les mencionaba recién de la Unión Europea. Habla de los trabajadores autónomos, que son los que utilizan su propio hogar u otro para desarrollar la actividad, pero siempre fuera de la empresa, siempre fuera de la empresa. Le llaman autónomos. Los móviles, que similar a los de Europa, no tienen un lugar de trabajo establecido y se mueven por distintos lugares. Y los suplementarios, que denominan a aquellos que sí, efectivamente, 2 o 3 días trabajan en su domicilio y el resto lo hacen en la oficina pública o en la empresa en la cual se desempeñan. Ellos sí, efectivamente, generaron la ley como un instrumento de generación de empleo también y de autoempleo, aprovechando el uso de las tecnologías de información y comunicación. Y crearon en el 2012 una red de fomento al teletrabajo, con la cual han conseguido un incremento muy significativo de teletrabajadores. También en la ley colombiana, esta característica que mencionaba de Brasil, no le son aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extras y trabajo nocturno. Así todo, el Ministerio de Protección Social, que ellos denominan, cuenta con una fiscalización muy especial para tratar de garantizar que no sean sometidos los trabajadores a una carga de trabajo verdaderamente de explotación. Bien, y pasamos ahora a nuestro querido país. Yo aproveché para incorporar algunas fotografías en estos últimos para que, bueno, el paseo por el teletrabajo sea también un paseo de disfrute de algunos lugares muy lindos de otros países y también de nuestra Argentina. Bueno, la ley se incorpora, digamos, al título de las modalidades del contrato de trabajo, este capítulo especial que denomina el contrato de teletrabajo. Y aparece un nuevo artículo, digamos, en la ley de contrato, el 102 bis. Esto nos significa claramente que está destinado a la actividad privada y no a la pública. Esperemos que, porque hay proyectos circulando, que pronto también pueda hacerse extensiva la posibilidad de desarrollar esta modalidad a todo el sector público, que creo que en muchos casos sería de gran utilidad. Algunas peculiaridades que menciona la ley. En materia de derechos y obligaciones, como dije en casos anteriores, los mismos derechos y obligaciones que para las personas que teletrabajan, que las que se desempeñan bajo la modalidad presencial. Y respecto a su remuneración, no puede ser inferior a la que estaban percibiendo o van a percibir bajo la modalidad presencial. La ley tiene la particularidad de que en casi todos los artículos hace referencia que los convenios colectivos van a desarrollar mayores precisiones, digamos, respecto a los a las distintas condiciones que establece la ley. O sea que es de suponer que la reglamentación conforme a la ley debe desarrollarse en los próximos 90 días, señala,
y posteriormente en lo que tiene que ver con la negociación de los convenios colectivos, se van a generar condiciones más específicas y una especificación también sobre derechos y obligaciones de las partes. Y creo que esto, a mi criterio, es muy conveniente porque cada actividad tiene particularidades en el campo privado y también en el campo público. El Poder Judicial no es lo mismo que el legislativo, ni es lo mismo que el ejecutivo, y algunos ministerios por ahí pueden tener particularidades en el desarrollo de su trabajo, en los puestos de trabajo. Entonces, la importancia de que sean a través de la negociación colectiva, las organizaciones sindicales que conocen la actividad y las organizaciones empresarias que también desarrollan y conocen su actividad, las que negocien estos aspectos. En materia de jornada, la ley no dice que debe ser pactada por escrito en el contrato de trabajo. Obviamente, de conformidad con lo que establecen las leyes y las convenciones vigentes. Y tanto hace alusión tanto a lo que se convenga por hora como por objetivos. Ustedes saben que el teletrabajo es una modalidad que facilita y permite el desarrollo de trabajar por objetivos. De ahí la flexibilidad que puede tener y que a veces esa flexibilidad, digamos, puede jugar diferente a lo que es la jornada habitual horaria nuestra. Muchas veces puede haber proyectos o trabajos que se desarrollan en el horario o en la jornada habitual, aunque pudieran desarrollarse perfectamente en cualquier momento porque se fijan objetivos y a estos objetivos tienen plazos. Entonces, muchas veces no es necesario que yo esté 8 horas sentado desarrollando ese trabajo específico y puedo cortar en algún momento, puedo salir, llevar mis hijos al colegio o hacer alguna actividad, porque yo ya tengo un plazo y mi trabajo obviamente está supeditando el trabajo de otro, alguien lo está necesitando. Entonces, mi objetivo, tengo que cumplir el objetivo en el plazo que acuerde con el jefe, con el gerente de la compañía o con el jefe o el director en una organización pública. Otro aspecto y que tiene que ver con el tema de la jornada, el derecho a la desconexión digital. Como ustedes saben, es un derecho relativamente nuevo, obviamente, considerado en muchos casos como derecho humano y que ha sido incorporado en las legislaciones en Europa, particularmente en Francia, por medio de una ley, en España y en Italia. Y en algunos casos directamente incorporado a través de convenios colectivos de trabajo, como en el caso de Alemania. Entonces, son las empresas, las organizaciones, las que tienen que fijar alguna metodología técnica u organizativa de manera tal que se respete, digamos, el tiempo de trabajo acordado en relación a los distintos puestos. En el caso de Argentina, el artículo de la ley señala que tiene derecho el empleado a la desconexión y a no ser conectado o a desconectarse de los dispositivos digitales fuera de su jornada laboral y durante los periodos de descanso, obviamente, o de licencia o vacaciones. Algunos de estos mecanismos, por ejemplo, uno lo advierte hoy en día. Muchas veces enviamos un correo electrónico a una persona y nos aparece una señal de que esa persona estará fuera de la empresa o fuera hasta tal fecha, hasta tal día, porque a lo mejor está de vacaciones o ha terminado su horario de trabajo. El otro punto a mencionar es el tema de las tareas de cuidados. Aquí también se ha producido una discrepancias y discusiones alrededor de este punto, porque establece el artículo que los que trabajen o teletrabajen, digamos,
y tengan a su cargo personas menores de 13 años o personas que tengan o padezcan una discapacidad o adultos mayores que estén conviviendo con la persona que trabaja y requiere asistencia, tienen derecho, dice el artículo, a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y a interrumpir la jornada. Bien, esto ha traído un poco de ruido porque obviamente este derecho no lo tiene el trabajador presencial. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona esto a través de la reglamentación y más específicamente yo creo que en la negociación colectiva que puede establecer perfectamente pautas para ejercer este derecho, que no es, digamos, solamente en la Argentina, también en Italia se ha previsto esta posibilidad y también en Alemania. Bien, el teletrabajo es voluntario, dice la ley. Después viene el artículo de reversibilidad, que también trae mucha discusión porque estableció la reversibilidad solamente para el empleado, para el trabajador, y no para la empresa. Aquí, lamentablemente, algunos de los proyectos de ley anteriores eran, más allá de menos conflictivos, más claros, porque establecían la posibilidad para ambas partes, pero también la posibilidad de un preaviso, o sea, de un tiempo determinado para revertir, digamos, de un lado o de otro. Los elementos de trabajo serán por cuenta del empleador, a la vez que lo que tenga que ver con los gastos que la persona que teletrabaja tiene derecho a que se le compensen por mayores gastos en materia de conectividad o consumo de servicios, energía eléctrica, etcétera, que pueda afrontar por este tema. Esta compensación tampoco se precisa en la ley si va a ser de carácter remuneratorio, no remuneratorio, pero bueno, es una cuestión que seguramente quedará a criterio de la reglamentación. En materia de capacitación y de derechos colectivos y representación sindical, al igual que en otras legislaciones, requiere que el empleador garantice una capacitación a sus dependientes, por lo que hablábamos al principio, es decir, la transformación digital exige cambios culturales, exige también una capacitación no solamente en competencias digitales específicamente, lo cual es clave en el manejo de ciertas herramientas a las cuales a lo mejor Mauro se refiere a continuación, sino también en competencias que son transversales, que tienen que ver con el trabajo en equipo, que tienen que ver con el pensamiento crítico, que tienen que ver con la empatía, con ciertas capacidades a las cuales nos exige, digamos, la tecnología para establecer una relación armoniosa con las TIC. En materia de higiene y seguridad, acá no hay una novedad más allá de que es responsabilidad, por supuesto, del empleador. Y finalmente, los sistemas de control y el derecho a la intimidad es el cuidado que tiene que tener el empleador de establecer sistemas de control que no afecten la intimidad y la privacidad del domicilio del teletrabajador. Y para ir terminando, hay un artículo al final que se refiere a las prestaciones transnacionales, que también ha traído discusión este punto, porque define cuando se trate de personas que están trabajando en distintos lugares con el empleador, qué ley se aplica, la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley de domicilio del empleador. Así dice el artículo, la que sea más favorable para la persona que trabaja. Pero este último párrafo, en caso de contratación de personas extranjeras que no residan en el país, se va a requerir autorización previa de la autoridad de aplicación y los convenios colectivos, dice, deben establecer un tope máximo para estas contrataciones.
lo cual puede traer la dificultad de que países que nosotros podemos afectar por no permitir trabajar en la Argentina adopten decisiones similares a los trabajadores argentinos que puedan estar trabajando en el exterior. Entonces, es un artículo a manejar con cierta precaución. Bien, para terminar, la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, debe dictar la reglamentación, dice la ley, dentro de los 90 días. Imagino que ya seguramente están trabajando en este tema. Y establece también un registro de las empresas que desarrollen la modalidad, que tienen que acreditar la plataforma o el software que utilizan y la nómina de las personas que desarrollan esta tarea. Y obviamente será responsable el Ministerio de la fiscalización del mismo. Bien, con esto les agradezco mucho y espero haber aclarado algunas cosas de la nueva ley de teletrabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Acto seguido, el siguiente expositor será el ingeniero Mauro Hugo Pinotti, es ingeniero en telecomunicaciones, recibido del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y es además licenciado en Sistema de Seguridad en Telecomunicaciones, también del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Trabaja actualmente como profesional de gestión interna en nuevas tecnologías del INTA, es referente asesor de la Dirección Nacional de Asistentes de Información, Comunicación y Calidad, coordinando el área de nuevas tecnologías de información y comunicación. Es además docente de mediaciones e instrumentación para la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, tutor de trabajo final integrador de alumnos de Ingeniería, contenedista de gestión TICS para la seguridad pública en campo virtual para la carrera de licenciatura en TICS. Ingeniero, por favor, nos brinda unas palabras. Bueno, muchas gracias, Matías. Bueno, voy a hacer un poco más breve la presentación, ya que, bueno, soy el último y estamos llegando al horario acordado. Bueno, mi participación en este evento va a ser acerca de las herramientas digitales que se necesitan para el teletrabajo. ¿Qué hay atrás del teletrabajo en el punto de vista digital y cómo podemos abordarlo para tener éxito? Vamos a ver un poco de la dimensión TIC y vamos a ver el futuro de esta tecnología. Lo que podemos acordar en un principio en que esta digitalización es un fenómeno internacional irreversible y que además es transversal a toda nuestra vida. No es algo que solamente haya afectado el mundo del trabajo, sino es algo que también está afectando la vida normal en las ciudades, en donde cada vez son más automáticas, están cada vez más conectadas. El mundo de las compras, el e-commerce ha crecido enormemente y sigue creciendo año tras año y va desplazando a otras modalidades de comercialización de productos. Cada vez es más gente la que se anima a comprar por Internet y ya hay gente que cree que es mucho más seguro comprar por Internet que realizar una compra tradicional en algún negocio. Ha afectado notoriamente en el mundo de las relaciones, sobre todo en los más jóvenes. Estas tecnologías hoy forman parte de nuestra vida, o sea, vivimos rodeados de pantallas y como decía la doctora Díaz al principio, miramos el teléfono cerca de 180 veces por día para estar permanentemente conectados y de repente estamos conectados y con la gente que estamos alrededor dejamos de estarlo. El mundo de los videojuegos pasa a ser algo que empieza a ser hasta considerado deporte. Probablemente ya hayan visto en los canales deportivos de la televisión cómo hay ya algunos programas dedicados a los deportes electrónicos, que no son otra cosa que videojuegos y gente que lo toma con la seriedad de una actividad para entrenar y además para trabajar en ella. Y por supuesto el mundo de la comunicación, ¿no? Que ha revolucionado y que va a revolucionar
cada vez más las comunicaciones entre las personas. Todo esto está sustentado en una geografía física que también está en crecimiento en forma permanente. Esto es un boceto, un dibujo del mundo, y cada una de esas líneas que se ven ahí es una fibra óptica que está conectada por el lecho submarino, por el fondo submarino. Actualmente hay en proyecto, funcionando y en proyecto, cerca de 400 cables de fibra óptica que son hoy el medio de transporte de las comunicaciones más ágil, más sustentable, y no solo eso, a esa cantidad de fibra óptica que está surcando las profundidades de los océanos y los mares, tenemos cerca de 5.000 satélites de comunicación operativos orbitando el planeta. Hay centenares de puntos de intercambio de Internet. Puntos de intercambio de Internet son lugares físicos en donde hay acuerdos entre corporaciones, empresas de telecomunicaciones, estados, en donde nos intercomunicamos para poder funcionar, cientos de miles de proveedores de servicios y cada vez más, y 1.800 millones de sitios web y un ritmo de crecimiento de 5 a 6% al año en ese contenido. Cuando decimos sitios web, uno puede ser tal vez Facebook. O sea, no hay ahí un dimensionamiento, sino que hay un crecimiento permanente. ¿Y qué pasa con la gente en Internet? ¿Por qué es tan importante y qué es lo trascendental de esto? Bueno, al momento, esto es una información hace un mes, hace 2 meses, conectados a Internet hay 4.600 millones de personas. Esto equivale aproximadamente al 59% de la población mundial. Quiere decir que al menos 6 de cada 10 personas, por lo menos, tiene acceso a una conexión a Internet. El ritmo de crecimiento de estos accesos está en un 8.2% anual. 346 millones de personas al año acceden a Internet, y aquellos que estamos ahí, de estos 4.600 millones, este 60% del planeta, pasa ya 6 horas, casi 7 horas por día de su vida conectado a herramientas digitales. Así que es absolutamente trascendental e importante la trascendencia de lo digital en el mundo. ¿Y qué está pasando en Argentina? Bueno, Argentina, en una población de 45 millones de habitantes, hay una capacidad de telefonía instalada. En realidad no es una capacidad de telefonía instalada, sino que sería una densidad de líneas de teléfonos móviles de un 129%. O sea, tenemos más líneas de teléfonos activas que personas. Hay casi 60 millones de líneas de teléfonos activas. No todas van a ser personas, pero bueno, ahora eso lo vamos a aclarar más adelante. Y tenemos 35 millones de usuarios de Internet, lo que nos da que hay un grado de penetración de la tecnología de un 78%. Al mismo tiempo, y este es un dato no menor, Argentina, del 78% de usuarios de Internet que tiene, casi un 99% de esos usuarios son usuarios activos de redes sociales. Argentina es uno de los primeros 15 países del mundo más activa en redes sociales. ¿Y qué pasa con el teletrabajo? ¿Cómo podemos capitalizar todo este potencial que tenemos con el universo digital, que por supuesto no es perfecto, que por supuesto falla, que por supuesto tiene sus complicaciones y sus limitaciones? Bueno, ¿cómo podemos capitalizarlo? En principio, repitiendo un poco lo que ya venían diciendo tanto Julio como Viviana como Alberto, que el teletrabajo no es un beneficio, sino es una modalidad que va a aprovechar todas estas tecnologías y todas estas circunstancias para poder cambiar la forma de trabajar, pero no es un beneficio para el trabajador. Y tampoco no es solo implementar herramientas tecnológicas, porque las herramientas tecnológicas van a variar, van a cambiar, van a desaparecer, va a haber nuevas, mejores, va a haber algunas que funcionen mejor que otras,
sino que lo que implica es prepararse como personas de una nueva cultura. Por supuesto, vamos a necesitar de esta tecnología, dispositivos, de software adecuado, de internet, pero lo más importante va a ser el compromiso que nosotros tengamos con esta modalidad. Es una modalidad que nos va a exigir ser mucho más responsables, metodológicos y autogestionados. Muchas veces este estrés tecnológico que nos comentaba Viviana al principio es un comienzo de un camino que quienes emprendan el teletrabajo, tanto empresas como personas, es en principio ineludible porque no vamos a poder evitar las fallas. Y ahí es la actitud que tomemos frente a ellas. Lo que tenemos que hacer es tratar de dominar la circunstancia y en una situación de teletrabajo vamos a estar solos con nuestra computadora, nuestro teléfono, así que respirar profundo y tratar de solucionar el problema es en principio el mejor camino. En todo caso, siempre vamos a poder consultar a un equipo de trabajo, a un compañero o a alguien. ¿Qué es lo fundamental del enfoque tecnológico? Bueno, 5 claves para la productividad. En principio, y un poco continuando con lo que venía diciendo, lo más importante, antes que las herramientas digitales, es que tengamos una metodología de trabajo, tal como la tenemos en nuestros puestos presenciales. En el caso del teletrabajo se hace mucho más esencial tener una metodología y además, si trabajamos en equipo, es fundamental que compartamos esa metodología con el equipo en entornos de colaboración. La colaboración es el concepto en informática de colaboración, es aquella en la cual muchas personas utilizan en simultáneo una aplicación específica. Por ejemplo, un procesador de texto, como el clásico Word, en vez de usarlo cada uno en forma independiente, se conectan varias personas al mismo documento y pueden editarlo en vivo y pueden hasta incluso comentarse y hacer algún chat en el mismo documento y trabajar en vivo un único documento, de forma tal de que todas las personas, terminado ese trabajo, tienen la última versión del documento. Y si hay alguien que quiere ingresar a hacer un cambio, no debería estar avisándole a los demás o mandándole, acá te paso la última versión, o fíjate si esta es la que vos tenías. No, hay como un montón de herramientas y entornos que nos permiten trabajar en vivo, prácticamente en colaboración con otros, en las mismas herramientas. Y esto está de la mano de la productividad. Las herramientas digitales nos quitan mucho tiempo al principio para hacerlas funcionar, para entenderlas, para que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Pero fundamentalmente, una vez que empezamos a dominar ese entorno, nos ofrecen muchísimas ventajas para ser más productivos. La productividad es lograr más resultados en menor tiempo, y esto lo podemos apoyar, nos podemos apoyar en herramientas digitales que están destinadas exclusivamente a que seamos más productivos, y además tenemos una aplicación para cada una de las metodologías al menos conocidas. Y al final de esto, o sea, no, para poder continuar con esto, tenemos la posibilidad con las herramientas digitales de automatizar. Automatizar es poner a trabajar todas las herramientas digitales a nuestro servicio, poder dejar en manos de ellas un montón de actividades que antes nosotros teníamos que hacer en forma manual. Por supuesto que sería la última etapa del aprendizaje, una vez que ya hayamos dominado nuestros entornos, tenemos estas posibilidades. Pero no es tan lejano ni tan difícil como puede parecer para una persona que no sepa programar o que tampoco tenga por ahí muchas ganas ni tiempo de destinarle a las herramientas digitales, ya que son automatizaciones, que vamos a ver algunas más adelante, o por lo menos el concepto, que son bastante sencillas de al menos intentar. Y el bienestar digital es un concepto que empieza a estar de moda, sobre todo por este dato que vimos recién de las 7 horas por día de nuestra vida conectados. Es un reclamo que empiezan a asumir un poco las grandes empresas de datos y de información y de redes sociales, que empiezan a indicar
distintos elementos de bienestar, como van a ver que en sus teléfonos celulares van a tener contadores de tiempo de pantalla y cada tanto algunas recomendaciones para evitar el abuso de la tecnología, para que esto no sea nocivo, como también hablaba Viviana más adelante. Bien. ¿Y cómo podemos entonces seguir con el teletrabajo? ¿Cuáles son las claves para este teletrabajo con herramientas digitales? Fíjense que todavía no llegamos a las herramientas en sí y vamos a mencionar que lo fundamental es el equipo. Tanto si trabajamos solos o si trabajamos en equipo, el compromiso es fundamental. Sin un compromiso es imposible. La responsabilidad, la autonomía y la capacidad de comunicación pasan a ser cualidades que teníamos en nuestra hoja de vida a acción concreta. Aquí es donde tenemos que ponerlas en práctica en forma pura. Y es fundamental que entendamos y que le hagamos entender al equipo que tenemos que organizarnos y comunicarnos de forma fluida a través de las herramientas digitales de teletrabajo para poder maximizar sus aplicaciones. Y esto es una recomendación, el dedicar tiempo a estudiar y practicar y finalmente elegir las metodologías de teletrabajo, tanto personales y tanto para el equipo, y a su vez, una vez que la hemos elegido y la hemos estudiado, estar absolutamente dispuestos a cambiarla, porque puede ser que empiece a haber otra mejor, y asumir los cambios como retos y no como obstáculos. Y seguimos con el mismo concepto, la metodología antes de las herramientas, y aquí sí vamos a nombrar algunas. Existen unas metodologías denominadas metodologías ágiles, que para quienes están en el mundo de la tecnología, por ahí no son una novedad, porque hace ya varios años que se vienen utilizando, que apuntan a una manera de trabajar distinta a la tradicional. Ahí tenemos por ahí los flujos de lo que podría ser una metodología de trabajo tradicional, en comparación con una metodología ágil, que va directo al trabajo en sí, con la interacción del cliente y en comunicación constante de todas las etapas de lo que vendría a ser un proyecto, por ejemplo, un trabajo específico. Algunas para mencionarlas y se las dejo para que si ustedes pueden expandir un poco los conceptos de ellas y a qué se refiere cada una. Tenemos la técnica Pomodoro, la técnica GTD, la técnica Scrum o la técnica Kanban. Por ejemplo, lo que tenemos ahí debajo en la presentación, que es un tablero, en donde tenemos 3 columnas, en donde hay una columna que dice qué hacer, el medio que dice haciendo y la última que dice hecho, es la metodología de trabajo Kanban. Cada una de las tarjetas que pueden ver ahí en colores es una tarea. Y la tarea se va a ubicar en la columna de acuerdo al estado en el que esté esa tarea. Si es una tarea para hacer, si es una tarea que se está haciendo y si es una tarea que está hecha. Cada color de esas actividades va a depender a un colaborador, a una persona del equipo. Entonces, de un solo vistazo, de un tablero, nosotros vamos a poder ver en qué está cada uno de los miembros del equipo, en qué estado está, qué tarea está haciendo, y vamos a poder colaborar con él si es que vemos que está más retrasado, o vamos a, tal vez sin pedir ayuda, estar diciendo, dame una mano porque yo tengo mucho que hacer y fíjate que no me puedo pasar a las tareas al haciendo. Es un método japonés que fue original de la empresa Toyota, y hay herramientas digitales específicas para aplicar esta metodología, que son muy fáciles de utilizar, muy dinámicas, gratis para comenzar y gratis para mantener un tiempo bastante completo de uso, que ahora las vamos a mencionar algunas. Por supuesto son marcas, son productos, no vamos a vender ninguno de ellos acá, vamos a mencionar las más conocidas y por ahí las más difundidas, las que más van a encontrar material si es que desean practicarlas y probarlas en Internet. Y la colaboración en la nube. Lo que se trata, y es de lo que venimos hablando, es de llevar el trabajo al trabajador, y no el trabajador al trabajo como nuevo concepto. La informática varió nuestra manera también de estar frente a los dispositivos. Hoy estamos en casa y estamos conectados, es un poco volver al pasado, estamos conectados a una computadora en el escritorio,
pero también tenemos la posibilidad de movernos. Podemos tener el teléfono celular, podemos tener la tablet, la información viene con nosotros a donde vayamos, y algunos ya en el presente, por ahí no tanto en nuestro país, y dentro de un futuro muy cercano, la tecnología va a ser parte de nuestra vestimenta, la vamos a usar en nuestro smartwatch, la vamos a tener a través de unos lentes que nos permitan tener alguna realidad aumentada y tener más información de lo que estamos viendo a través de lo que el propio lente está interpretando de lo que mira, como si fuera una cámara. Y la nube es un lugar en donde nosotros tenemos la posibilidad de alojar absolutamente toda nuestra información y tenerla disponible en el lugar donde querramos y como nosotros querramos, y al mismo tiempo compartirla con quien querramos. Por supuesto que si quisiéramos hablar de esto particularmente, tendríamos que tener una charla especial. Lo que sí, hoy tenemos la posibilidad, todos nosotros, de rápidamente, por ejemplo, quienes usen Gmail, que es el correo electrónico más utilizado, más difundido, de tener unos 15 gigas disponibles de un disco rígido en la nube para poder guardar nuestra información y tenerla disponible en forma sincrónica desde el teléfono desde la computadora, desde donde nosotros querramos. No solo es Gmail con su suite, sino está Dropbox, está OneDrive, está Mega. Muchos de ustedes seguramente son usuarios de estas tecnologías. Y es fundamental eso, como también lo son las herramientas, que ahora por fin llegamos a mencionar algunas, y podemos pensar que hay una herramienta para cada una de las metodologías, por lo menos las que hablamos antes. Así que si sabemos cómo vamos a trabajar, si definimos cuál va a ser nuestra metodología, simplemente con esas claves, con esas palabras, voy a trabajar con metodología Kanban, ¿qué herramienta hay para trabajar eficientemente con Kanban? Vamos a encontrar un montón de opciones. Por supuesto, al principio nos vamos a marear, lo recomendable es leer justamente guías de recomendación, ver videos de distintas personas que las hayan probado. Hoy tenemos una comunidad enorme de gente que nos puede ayudar sin que nos conozcamos y que estamos conectados compartiendo experiencias. Si vamos a trabajar en gestión de proyectos, que pueden ser proyectos de empresa, proyectos de instituciones, trabajos personales incluso, el Trello, Monday, Asana, Notion.so, Wrike, Jira, que ahora es uno que está creciendo mucho. Si vamos a gestionar contenido y lista de tareas, Evernote, Pocket, Airtable, y por supuesto para comunicaciones dinámicas el Gmail, el calendario bien utilizado, y el Slack, que para equipos de trabajo y para intercambio de equipos de trabajo también es muy recomendado. Y cuando hablábamos de automatizaciones, estamos hablando de distintos sitios y aplicaciones en Internet que hoy nos permiten utilizar el concepto de API, que vendría a ser un concepto del software que lo que hace es conectar una aplicación con otra, y el concepto es la pregunta básica de la programación, ¿no? Que es if this, o la sentencia básica de la programación, que es if this, then that. Si pasa esto, hace esto. Incluso el sitio más que ha iniciado con esto se llama IFTTT, lo tienen ahí el logo, que significa if this, then that. La ilógica de estos sitios es que uno se conecta a ellos, conecta sus propias cuentas y le puede decir a if this then that, si recibo un mail de X persona, por favor, crea una agenda, una nota en la agenda, automáticamente. Siempre que yo reciba un mail de X persona, crea una nota en la agenda. Siempre que tal persona tuitee, ponga un tweet, en su tweet, haceme una captura y guardámelo en el Drive. Eso se puede automatizar y no es uno el que lo tiene que programar, sino que puede ingresar a estas actividades y ver la programación que hayan hecho otros, porque es colaborativo. ¿Qué significa? Uno puede buscar las recetas de otras personas y aplicarlas para sus propias necesidades. Esto se puede hacer con redes sociales y con software de productividad, y también se pueden integrar todos los asistentes tecnológicos que existen hoy, que los vamos a ver un poquito más adelante.
Y el bienestar digital, esto que hablábamos antes, el humanware, una palabra que aprendí ayer que me gustó incorporar, tiene que ver con investigar, estudiar y probar estas herramientas digitales, apoyarse en esta comunidad digital que les mencionaba recién, que bueno, hoy comparten las experiencias en redes sociales, poder aprender de ellos. Y es fundamental profundizar acá. Hay un comentario en el chat de Virginia, lo tomo, Virginia. Sí es fundamental profundizar en el marco teórico que hay en el universo tecnológico, y la verdad que no nos queda otra que aprender. Muchos de los que somos o inmigrantes digitales o por ahí nativos de la primera camada de nativos digitales, tenemos la ventaja tal vez de estar un poco más acostumbrados a la lectura de libros. Y ahí es donde está un poco la respuesta. No vamos a poder mágicamente ser grandes usuarios de tecnología si no leemos sobre ellas, si no nos informamos y si no profundizamos en estos marcos. Sí existe la posibilidad de ser buenos usuarios de tecnología sin necesidad de profundizar mucho en los conceptos, porque todos los desarrollos de software más comunes y más usuales trabajan un concepto que se llama la usabilidad y dedican mucho tiempo y dinero a que sean sencillos para las personas sin necesidad de leer manuales. Pero siempre es recomendable saber qué herramienta estoy utilizando, de quién es esa herramienta, por qué es la que está primera en la lista, de qué país es, cuál es el origen, quién es el dueño, con quién comparte intereses. Siempre es importante, ¿no? Y bueno, y por supuesto que tengo que poner yo. No estamos hablando en esta charla de la identidad digital, de la información que estas herramientas nos absorben, digamos, y qué hacen esas herramientas con nuestra información, sino que estamos hablando específicamente de usémoslas porque son realmente una ventaja para el teletrabajo. Y como les decía antes, estar dispuesto a aprender y a cambiar todo el tiempo, asumiendo que estos cambios son necesarios y que no son obstáculos. Y para terminar, vamos a hablar rápidamente de qué es el mundo que se nos viene, qué es lo que hay. Hoy el 30% del tráfico de Internet, de ese que vimos antes, está generado por robots. Quiere decir que ya casi la mitad, dentro de poco, la mitad del tráfico de Internet van a ser robots que están consumiendo datos, información y que están haciendo consultas, por supuesto no por sí mismos, sino por indicaciones y por automatizaciones de otros servicios que atrás de los cuales hay una persona. Pero hoy por hoy el tráfico de Internet, el 30% está generado por ejemplo, los asistentes digitales que todos tenemos en el celular. Si todos tenemos un celular Android y le decimos OK Google y le hacemos una pregunta, los que tengan algún smartphone más moderno, van a poder tener un asistente personal que va a hacer búsquedas de Internet por nosotros, que nos puede decir el clima del día de mañana, etcétera. Hoy son cuestiones muy rudimentarias, pero si las pensamos años atrás, son avances importantes. No solo están en el celular, sino uno puede comprar dispositivos para la casa y a su vez esos dispositivos pueden empezar a ayudarnos a automatizar muchas cuestiones de nuestros hogares y de nuestras oficinas. Entonces llegará el momento en el que finalmente vamos a ser reemplazados por robots en nuestros puestos, y va a depender mucho de lo que nosotros hagamos como personas, cómo enfrentemos este reto. Y el mundo que se nos viene es un mundo que tal vez sea distinto, es un mundo que por ahí hasta hace un tiempo lo sentíamos más dinámico, más rápido. Hoy por ahí está más pausado por algunas limitaciones físicas de la tecnología, pero lo que sí tenemos hoy es la posibilidad de cosas que también tienen varios años, pero que pueden empezar a formar parte de nuestra vida dentro de muy poco. Ya de muchos de nosotros lo forma como una cuestión cotidiana. Por ejemplo, las nuevas realidades mixtas que se van a mezclar. Nosotros vamos a tener posibilidad, y lo tenemos ya, está al alcance de nuestra mano, de poder combinar una realidad virtual con información de realidad aumentada, para poder vivir una realidad mixta que nos permita estar en distintos lugares o en distintos lugares al mismo tiempo. O sea, podríamos llegar a lograr cierta omnipresencia con estas herramientas. Ahí vemos algunos ejemplos
de estudiantes de arquitectura, tal vez, o de urbanización, que están viendo un esquema virtual de una ciudad proyectado sobre una pantalla que hace un efecto tridimensional, o cómo un equipo de médicos puede estar haciendo una separación, digamos, de un cuerpo en partes. Y esto está asociado a las tecnologías ápticas, que van a ser estos guantes o estos trajes en donde vamos a poder incorporar a estos universos de realidad virtual nuestros propios sentidos. Vamos a poder sentir tacto, vamos a poder sentir olfatos, y son tecnologías que si bien no están muy difundidas hoy y que no están al alcance, están en proceso y que hay empresas trabajando y destinando mucha innovación y mucho dinero a su producción. Y siguiendo con este mundo que se nos viene y que por ahí no es tan a largo plazo, tenemos tecnologías para lo que es el mundo de las fábricas, como los exoesqueletos, para asistir a las personas en sus funciones de movilidad, para tener brazos más fuertes, piernas más fuertes. Hay que ver cómo esto influye tal vez en las exigencias que van a tener los trabajadores para poder utilizar este tipo de productos. Se están aplicando, se están utilizando. El soldado que está en el medio es la presentación de el policía inmortal de la policía de Rusia, que se presentó en el año 2018. Habrá que ver, bueno, si no es un poco de marketing o lo que sea, pero que efectivamente está dotado de la última tecnología, eso no lo podemos negar. Y después tenemos emprendimientos, empresas y mucha gente que está trabajando en distintas partes del mundo en conceptos o ideas que tal vez escapan bastante a lo cotidiano. Muchos habrán escuchado hablar de Elon Musk. Elon Musk es una persona que tiene varias empresas, fue el creador de PayPal, un sistema que revolucionó los medios de pago en Internet y que transformó lo que antes era el mercado de las tarjetas de crédito, que tiene empresas, una empresa privada para poner objetos en órbita, que ya la contrata la NASA. Hemos visto hace poco el lanzamiento de las sondas Soyuz que ya no es más la Soyuz, es ahora la Snapdragon, que es la de SpaceX, para llevar personas a la Estación Espacial Internacional. Es la primera vez que una empresa privada pone objetos en órbita. Tesla con el vehículo electrónico, la Solar City, The Boring Company, que es una compañía que está destinada a hacer túneles bajo las ciudades para evitar problemas de tránsito, y ni hablar de otros proyectos como la carne sintética o el desarrollo de órganos sintéticos. Así que hasta acá llegamos, nos extendimos un poco en el tiempo, así que bueno, agradezco y quedamos abiertos a preguntas para el cierre. Voy a dejar de compartir. Sí, a ver, hay alguien que... Tomo lo que está diciendo Ricardo César Placksteiner, sí, hay muchas de estas cosas que es recomendable escuchar a Santiago Bilinkin, que es un difusor. Y bueno, Matías, o a ver si Sí. intentamos con el doctor Farfán, a ver si es posible. Para las palabras finales, quizás, A ver. si se puede comunicar, Víctor. Tenemos, hubo algunas preguntas, no sé si las fueron contestando. Sí, algunas, mientras Víctor se conecta, bueno, había algunas preguntas respecto a si la normativa es diferente mientras está la pandemia. Y bueno, no hay una normativa diferente, pero sí pudimos ver, como decía Alberto, que esta ley sale empujada, ¿no?, por la pandemia, empujada por la biología. Por eso algunas de las críticas que se le hacen a la ley justamente tienen que ver con esta situación. Creo que ahí está Víctor. Gladys nos pregunta si vamos a tener estos materiales. Va a estar el evento grabado y disponible la semana próxima seguramente. Esto si está hablando con Victoria o no lo tengo ingresando por teléfono.
A ver, Victoria, si a lo mejor vos podés poner el teléfono como para escucharlo. Bueno, y una pregunta más que estaba ahí también tenía que ver con la aplicación de las neurociencias, que bueno, alguno decía cuántas cosas nuevas tengo que incorporar, y lo bueno es que esto me va a servir para que mi cerebro no envejezca, ¿no? Porque la neuroplasticidad justamente es esto, y con todas las herramientas digitales que Mauro nos hace estudiar, estamos seguros que nuestro cerebro va a estar cada vez más joven. Allí hay otra pregunta. A ver. Sí, aquí hay otra pregunta. Sí, Pregunta, Matías. ¿la normativa de teletrabajo tiene las mismas condiciones laborales? A ver, lo que me imagino debe apuntar al tema de la seguridad de higiene, ¿no? O sea, si la resolución, También. supongo que debe ser si la resolución 1552, que era la única resolución en materia de prevención, seguridad e higiene que sacó en el 2012 la superintendencia, que la trabajamos desde el Ministerio de Trabajo, sigue siendo la misma. Lo que pasa es que hoy está suspendida en marzo de este año justamente por el ASPO, ¿no? Así que, como decía Alberto, en materia de seguridad e higiene se está trabajando puntualmente en guías, en recomendaciones. Otra pregunta que me hacen aquí en Jujuy, los trabajadores que tienen miedo a adherirse a la modalidad de teletrabajo, es si la remuneración va a ser la misma o no. Sí. En ese sentido, Matías, no hay cambios. Es decir, acá lo que puede ocurrir es un trabajador que ya viene trabajando presencial y se le abre la posibilidad de teletrabajar, en la remuneración, en la medida que siga en el mismo puesto de trabajo, no puede ser diferente a la del trabajo presencial. Eso está garantizado por la ley. Ahora, si se trata de un trabajador que quiere iniciar un trabajo y acuerda con el empleador trabajar en un puesto determinado, bueno, ahí será cuestión del acuerdo a que se llegue en la remuneración, es decir, pero no debería ser, si se trata de un puesto que está siendo desempeñado por otra persona, los puestos en sí no deberían tener una remuneración diferente, salvo cuestiones de antigüedad o a lo mejor de jerarquía, pero en la medida que se trate del mismo puesto, el empleador no debe diferenciar al presencial del teletrabajador, ni en materia de remuneración, ni en materia de formación profesional, ni en materia de capacitación, ni en los derechos que estén acordados, digamos, para los trabajadores de esa empresa, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor. Otra pregunta que me hacen es, ¿qué elementos se deberán tener en cuenta para solicitar la reversibilidad? Bueno, ahí en la reversibilidad es interesante porque Julio hablaba al inicio de los proyectos de ley que justamente en aquella comisión de teletrabajo fuimos discutiendo, proyectos en el cual la reversibilidad era bilateral, tanto para el trabajador como para el empleador. Entonces, y con un plazo determinado. Y esto no surgió de un día al otro. Tuvimos casi con el tema de reversibilidad, no sé, pero casi un año, Julio, creo que, y no me debo quedar corta, o sea, uno de los puntos que seguramente la reglamentación va a trabajar y también lo va a trabajar la negociación colectiva es cómo finalmente armar la reversibilidad, porque no puede ser eterna. La reversibilidad tiene que tener un plazo, no puedo tener un puesto abierto eternamente ni a un trabajador eternamente dispuesto a que de un día se les ocurra decir ya no hay teletrabajo. Creo que tenemos a Víctor, ¿no? A ver si lo tenemos a Víctor. A ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los panelistas y buenas tardes a todos los participantes
conferencia de teletrabajo. Antes que nada, quería agradecer la presencia del doctor Julio Grisolía, de la doctora Viviana Díaz, del doctor Alberto Fantini, el ingeniero Mauro Pinotti, la doctora Victoria Penice y el doctor Matías Nicastro, que actuó como moderador en esta jornada. Agradecerle fundamentalmente por esta capacitación que están brindando de manera gratuita y que tiene, digamos, una importancia en estos tiempos que estamos viviendo y que se ha acelerado de manera vertiginosa justamente por la pandemia y de acuerdo a lo que han dicho ustedes como realmente referentes en la materia, que no solamente va a quedar como un antecedente esto de la pandemia que ha acelerado los cambios, sino que todo esto se viene desarrollando y que va a ser después de la pandemia a lo largo de nuestras vidas y lo que va a cambiar en el mundo del trabajo. Y bueno, volverle a transmitir, aparte de este agradecimiento, un saludo de parte de nuestro gobernador y de parte de nuestro ministro Álvarez García, quienes por el compromiso no han podido estar presentes en esta jornada, pero querían dejar su afectuoso saludo no solamente a todos los exponentes y agradecimiento por brindarle a Jujuy esta posibilidad y ser, digamos, los primeros en lanzar este tipo de jornadas sobre esta temática, y agradecerle nuevamente a todo su equipo, doctor Grisolía, que siempre tiene mucha predisposición y muchas ganas de brindar no solamente su conocimiento a través del equipo, sino de toda esa calidad humana que tienen para brindarse a todos los asistentes en los distintos congresos y distintos eventos que realizan, y fundamentalmente para con nuestra provincia, que ya han venido en varias oportunidades con las maestrías y distintas jornadas que han realizando, y realmente es un referente no solamente para nuestra provincia, sino para nuestro país. Y bueno, muy contento y bueno, felicitarlos. La verdad que ha sido muy buena la jornada y esperamos que se repita. Muchas gracias nuevamente, dejo que continúen y bueno, les pido disculpas que he tenido inconvenientes con el audio y no he podido realmente dar la palabra al inicio y por ahí se demoró un poco la charla, así que también pedirles disculpas a los distintos participantes. Muchas gracias a todos y bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Víctor. En tu nombre, al ministro, al gobernador, agradecerte realmente que nos abran las puertas. Jujuy para nosotros es una provincia muy querida. Como bien dijiste, desde hace muchos años con Pedro Núñez venimos visitando Jujuy con las diplomaturas, la maestría, cursos, hemos hecho jornadas regionales también, siempre de la mano de Victoria Penice, que nos abre las puertas, es nuestra coordinadora permanente, que es la vendedora de Jujuy en Buenos Aires. Así que, bueno, lo mismo también para Matías, que ha sido alumno nuestro. Así que para nosotros ha sido un enorme placer. Bueno, yo un poco hablaba de este equipo de amigos, de Viviana, de Alberto, de Mauro, que son los que realmente saben del tema en serio porque están desde el origen, y me parecía que había que brindarle lo mejor a Jujuy, y bueno, y esta primera jornada la hicimos con ustedes, por eso dijimos, para Jujuy, de Jujuy a todo el país y a países hermanos también. Así que muy agradecido, como siempre, con vos, Víctor, y con el Ministerio, la Secretaría de Empleo y la Gobernación. Muchas gracias, Julio, y bueno, un placer nuevamente. Muchas gracias, Julio, y bueno, un placer nuevamente contar con tu presencia en Jujuy y bueno, haber podido participar y verte nuevamente acá en una jornada. Tengo, bueno, hermosos recuerdos de la jornada que
que hiciste allá en Corrientes hace 2 años, Sí, sí. y que me diste la oportunidad de participar. Así que bueno, la verdad que un honor tenerte con nosotros acá nuevamente, y siempre tener las puertas abiertas acá de Jujuy para todas las jornadas y eventos en el mundo del trabajo, que realmente sos un referente tanto a nivel nacional, acá a nivel provincial, y sobre todo a nivel internacional, que realmente sos un ejemplo, digamos, en materia doctrinaria y con toda tu trayectoria como jurista. Bueno, Y también muchísimas gracias, y sabés que sos invitado permanente a nuestros eventos, lo mismo que la gente de allá, los profesionales, los amigos de Jujuy, que siempre esperamos volver y hacer visitas también, turísticas, que es un hermoso lugar también. Así Hermoso que, lugar, hermosa provincia. hermosa provincia, sí, y hay mucha gente amiga. Yo, la presidenta del Colegio de Abogados de Jujuy, Gabriela Igarzábal, también que es que nosotros hacemos la diplomatura con ella, con Pachi Otaola, que es miembro del Superior Tribunal de Justicia. O sea, conocemos a mucha gente amiga en Jujuy, así que estaremos ahí, si Dios quiere, el año que viene en forma presencial. Es un compromiso ya. Ojalá, ojalá que sí. Y bueno, Víctor, hemos podido humanizar la tecnología, ¿viste? Terminamos escuchándote, escuchándonos. O sea que, como siempre, el ser humano se da maña. Así que muchísimas gracias por recibirnos, Jujuy. Gracias, Víctor. Gracias, Matías, y también a Victoria. Y bueno, a mis compañeros panelistas, siempre un lujo. Las manos mágicas tecnológicas de Mauro y la capacidad de Julio, de Alberto. Así que muchísimas gracias y un cariño para todos. Muchísimas gracias, Bueno, Víctor, muchas muy gracias. amable. Muchas gracias, Jujuy. Han quedado algunas preguntas que, bueno, las vamos a guardar y se las vamos a enviar junto con el material, con el video del evento, porque estamos viendo acá que han quedado algunas. Las vamos a capturar para perfecto, después, de acuerdo. Ya estamos muy pasados con el tiempo. 10 puntos, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Ahí está. Si Gracias, Victoria. Gracias, Matías. A ver, un minuto. Matías, si prendés la cámara, saco una foto. Espera un poquito, espera, porque yo te la capturo. Ah, bueno, dale, ahí está. Déjenme un instante. A ver si se puede. Ahí, Mauro lo hace. Todavía hay 70 y pico. Dale. Sí. A ver, un minuto. Déjenme que vamos a poner. Ponemos todas las caritas. Ahí va. A ver. A ver. Y queda con un muchas gracias. Un minuto, por favor. Un minuto más. Ahora sí. Vamos con otra. Ahí va. Perfecto. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Listo. Muy amable, Que sigan bien. Buen fin de semana para ustedes. Gracias.